Bienvenidos a Francamente. Hoy día vamos a hablar sobre la poesía en la vida. Este, qué gran palabra, ¿no? Y qué significará esto, Javi, ¿no? Porque nos referimos a los poemas, nos referimos a una actitud, nos referimos a la belleza. Sí, para mí es un tema que a mí me apasiona porque justamente uno cree que hay personas que tienen más facilidad para ver la poesía en la vida y otros que no. Y yo no creo. Yo creo que la vida es un poema si tú logras verlo, ¿no? Bueno, para conversar sobre la poesía en la vida tenemos a una persona muy especial, a Odette Vélez. Ella es poeta, terapeuta de artes expresivas y profesora en el programa de maestría de TAE Perú. Hola Odette, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Natalia, Javier, gracias por la invitación. Bueno, estábamos justo antes de empezar a grabar comentando sobre esto, ¿no? Sobre qué cosa es la poesía. Y tú nos estabas haciendo esta importante aclaración, ¿no? Bueno, primero quizás decir que la poesía es imposible de definir completamente, ¿no? En realidad hay muchos expertos, especialistas, desde que la poesía existe, que han intentado definirla, y la mayoría de ellos, por lo que he ido leyendo, dicen que es imposible de definir completamente, ¿no? Pero podríamos ir a su origen etimológico. Me encanta siempre la historia de las palabras. Y poesía viene de poie, ¿no? De ese término griego que conocemos bien en las artes expresivas, que tiene que ver con esta capacidad de responder a lo que nos sucede. Poesía viene de La ahí. Lo que poesía. pasa es que, claro, nos han enseñado, especialmente en la escuela, ¿no? Que la poesía es solamente un género literario, ¿no? Y que incluso es una disciplina difícil de entender, que solamente unos privilegiados pueden gozar de esta capacidad, cuando en realidad la poesía es un lenguaje que va más allá de las palabras, creo yo, ¿no? Octavio Paz, un gran poeta, escribió sobre esto, sobre cómo poesía no necesariamente es un poema, poesía puede ser un paisaje, poesía puede ser una persona, poesía puede ser un suceso, ¿no? El poema es lo que el poeta canaliza a través de las palabras e intenta con las palabras materializar una experiencia que es inenarrable, que es inasible. Por eso la poesía, creo Pero, yo, es una experiencia de lenguaje vinculada mucho al misterio. Odette, Mm. tú has mencionado el origen de las palabras y habla de cómo respondemos frente a la vida, pero el ser humano siempre responde ante cualquier circunstancia ante la vida. ¿Qué respuestas podría uno decir que son respuestas poéticas y qué respuestas podríamos decir que no lo son, sobre todo en estos tiempos? Mm, sí, creo que en esos tiempos la poesía nos recuerda que primero los seres humanos no somos el centro del universo, sino que somos apenas un pedacito de ella, ¿no? Y que la vida es un gran misterio. Nosotros los seres humanos, lamentablemente, por muchas razones hemos creído que somos los sabiondos de la historia, que tenemos explicaciones para todo, que somos además la especie superior, etcétera, ¿no? La poesía nos recuerda con humildad que somos un pequeño detalle de un gran misterio, ¿no? Y creo que las respuestas poéticas lo que intentan es recordarnos a nosotros que somos parte de ese gran misterio, en el que la ciencia y las explicaciones tienen un límite y hay una dimensión desconocida que mucha gente puede llamarle, bueno, misterio, nada, Dios, algo inconmensurable, universo, cosmos, hay muchos sinónimos, ¿no? Pero creo que la poesía se especializa en traer desde las palabras, nombrar aquello que es inconmensurable y que nos recuerda como una condición existencial en la que el misterio está al centro de las cosas, ¿no? Y, ¿Puedes poner un y ejemplo para que, Odette, perdón, puedes poner un ejemplo para que la gente lo entienda? ¿Qué puede ser una respuesta poética? una respuesta poética siempre escucha sensiblemente todo lo que está vivo a su alrededor. La poesía tiene una mirada encantada del mundo, una mirada animista del mundo, es decir, todo
no solamente los seres vivos, o me refiero a animales, plantas o seres humanos, sino también las cosas, desde su fenomenología, desde sus características, colores, texturas, están diciéndote cosas. Si tú las escuchas desde una sensibilidad, que puede transformarse en palabras, ¿no? El ejemplo podría ser como Neruda hizo, por ejemplo, que escribe poemas sobre la cebolla, sobre el tomate, ¿no? Sobre objetos o elementos que están a nuestro alrededor. No necesariamente todos los poemas pues tienen que ser de repente al estilo de Vallejo, que son poemas profundos, existenciales, ¿no? Hay poemas también que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que está alrededor de nosotros. Y esto quiere decir que la poesía está vinculada con esta visión encantada del mundo, con esa posibilidad de Ahora, escuchar desde sus formas las cosas. ¿poesía tiene que ver con esencia, Odette? Porque no es lo mismo de Tiene que ver escribir, con ¿no? esencia. Como en prosa, ¿no? Sino va como a la esencia. Sí, de hecho es una característica de la poesía, ¿no? Va como a captar el alma de las cosas, la esencia de las cosas. Por eso tiene una densidad también la poesía. Es como la diferencia entre el perfume y la colonia. La colonia tiene más agua, ¿no? El perfume es una esencia, es algo concentrado, ¿no? Tiene una densidad cuya naturaleza busca o pretende nombrar aquello que es esencial en eso que estamos nombrando. Ujú. Odette, digamos, en momentos de tragedia, ¿no? Como las que estamos viviendo, porque tú has mencionado, por ejemplo, lo del paisaje, claro, el paisaje te puede decir muchas cosas, las flores, la naturaleza, pero en momentos de tragedia, eh, ¿es tiempos para justamente para mirar las cosas de forma más poética o es justamente lo contrario? Yo creo que la poesía tiene lugar siempre, en la tragedia, en la comedia, por eso la poesía en la vida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a ver, la poesía está siempre muy vinculada al deseo de recuperar algo que está perdido también, ¿no? Como cierta vulnerabilidad, algo que nos falta, un desequilibrio, un desborde, algo que añoramos y que no tenemos. Y con las palabras tratamos de recuperar eso que hemos perdido. Este es un momento que nos pone ahorita al borde de un abismo en el que sentimos que estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Muchas, innombrables. Creo que justamente es un momento propicio para que todos los seres humanos despierten su sensibilidad poética y escriban o escribamos sobre aquello que sentimos que estamos perdiendo como humanidad o como seres humanos con nombre y apellido, ¿no? Porque la poesía busca recuperar algo que hemos perdido. ¿Qué hemos perdido fundamentalmente ahora? Creo yo, esta visión encantada del mundo, en la que nos sabemos parte de algo más grande, ¿no? Podamos ver más allá de nuestras cuatro paredes o de nuestro bolsillo, de nuestra billetera y de las cosas que tenemos, ¿no? Estar en comunión con la naturaleza y con todo lo que el universo es. Pero la historia nos viene diciendo que no hemos hecho eso, hemos estado muy preocupados por otras cosas, con una visión bastante desencantada del mundo y bastante instrumentalizada del mundo, donde todo es una cosa para nosotros, ¿no? La poesía nos devuelve la mirada justamente humilde, por eso decía yo, de renunciar a eso, de soltar eso y saber que en realidad hemos querido ser muy omnipotentes de alguna manera y no somos nada realmente en medio de todo esto, ¿no? Hoy más que nunca estamos frágiles y vulnerables. La poesía siento que también puede ser en este momento muy sostenedora, ¿no? En estos 72 días que vamos viviendo, he podido apreciar cuánta gente está escribiendo, cómo hay personas que recomiendan que, por ejemplo, las personas podamos escribir 5 o 10 minutos diarios, ¿no? Mucha gente está haciendo sus diarios también poéticos, narrativos, acerca de lo que vive, y es una forma de ir nombrando emociones que hay que sacar. La poesía nos permite expresarnos, ¿no? Y en ese sentido, la escritura creativa, sea poesía u otros géneros, también tienen son un sostén, ¿no? Creativo. Ahora, yo me quedo pensando en esto que tú señalas, que también una imagen puede ser poesía, y Javier, tú dices, hemos perdido paisaje, pero yo me pregunto si en realidad el paisaje ha cambiado, ¿no?
O sea, de pronto no estamos en la playa ni entre las flores, pero lo vemos por la ventana o de repente ahora mi paisaje es mi familia, mi sala, mis recuerdos. Puede ser eso también, ¿no? Sí, puede ser. Los paisajes no solamente son paisajes físicos, son paisajes emocionales, ¿no? Nuestro cuerpo es un paisaje. Eh, Hay muchos poetas y poetas que han escrito sobre el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, adentro de nuestro cuerpo hay un universo, así como lo es afuera, ¿no? Podríamos escribir un poema sobre nuestro riñón o sobre nuestra garganta, así como podríamos escribir un paisaje sobre el parque o sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Rilke, Rainer Maria Rilke, un poeta austriaco, decía que no hay paisaje pobre para el poeta, para la escritura poética, ¿no? Que en realidad cualquier detalle mínimo, ¿no?, a su alrededor puede ser el origen de un poema, ¿no? Porque hay una relación entre tú y eso que está al frente tuyo o a tu costado, o tus sueños y tus memorias, tus recuerdos, también lo pueden ser, ¿no? Eso le decía él al joven poeta, en Cartas a un joven poeta, porque este joven estaba en la milicia, ¿no? Y decía, no tengo posibilidades de escribir, estoy metido en esto, ¿no? Y él le decía, mira, no hay lugar pobre para escribir la poesía. La poesía se escribe por necesidad, entonces mira a tu alrededor, y si no hay nada a tu alrededor, mira dentro tuyo, que ahí vas a encontrar algo seguramente que pueda transformarse en palabras. Me parece muy importante lo que mencionas, Odette, y el tema, porque es como si en estos momentos, ¿no? La tragedia pueda quitarnos el derecho de tener una mirada más grande y más profunda, ¿no? Y que alguien pueda decir, ay, yo no puedo estar poetizando sobre la vida, ¿no? Cuando estoy con hambre, cuando estoy en crisis, cuando estoy desempleado. Y los grandes poetas de la vida justamente lo han hecho en situaciones extremas. Y creo yo que a veces eso te ayuda justamente a afrontar los desafíos que necesitas si tú te conectas con tu artista interior, por decirlo así, ¿no, Odette? Totalmente, ¿no? O, bueno, no solo del pan vive el hombre, ¿no? Yo creo que en estos días ha habido mucha discusión acerca de, bueno, ¿no? De cómo necesitamos ahorita solamente comer y tener lo básico y que la cultura y todo eso puede esperar, ¿no? O sea, es verdad que hay necesidades primarias. Y si no comemos, si no tenemos lo mínimo indispensable, pues es más difícil el acto creativo. Pero al mismo tiempo, como tú nos lo recuerdas, Javier, el acto creativo surge en las situaciones más impredecibles y más dolorosas. Entonces, también la poesía es importante, a pesar de que siempre es vista como algo que tal vez es inútil, ¿no? Muchos escritores hablan de cómo es interesante y es rescatable decir que la poesía es inútil, hasta puede ser un piropo, porque en un mundo en el que todo tiene que ser útil y pragmático, es bueno que haya algo, entre comillas, inútil, ¿no? La belleza de eso, su valor tiene que ver con alimentar el alma, ¿no? Entonces, no solo de pan vive el hombre, también necesitamos alimentar, nutrir nuestra alma creativa, ¿no? Nuestros sentidos. Este, por supuesto que, Ahora, Odette, la- sí, perdón, sí. O sea, me quedo no, dime. pensando en esto de la poesía también en una imagen, en un gesto. Me preguntaba ahora si evoca situaciones de la vida cotidiana en este momento que sean gestos poéticos, ¿no? De repente de las noticias o de algo que te haya pasado saliendo a hacer tus compras o una imagen, algo, ¿no? A mí se me viene a la cabeza la solidaridad, ¿no? Pero, claro, esa es una palabra un poco amplia, ¿no? Pero tengo leí en las noticias una niña que ella solita tuvo la iniciativa de conseguir 1.500 kits de arte para regalárselo a otros niños, ¿no? O sea, a mí eso me evoca poesía. No sé si tú tienes, ¿dónde lo ves tú? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde veo la poesía? O sea, Yo sí, veo la en la poesía en realidad todos que lados, en estamos realidad. viviendo. Es decir, Ujú. y claro, es diferente que a veces en un día algo aparezca y te conmueva, como lo que tú acabas de mencionar, y esa conmoción te lleve a escribir,
¿no? Porque eso sucede, es un acto que llega, tú no lo has planificado, llega, te toca, tú eres un canal para eso y escribes, ¿no? Esa es una forma. Algo ocurre, algo sucede, algo acontece y tú estás dispuesto ahí con tus sentidos y llega como una estrella fugaz y lo tomas y lo escribes. Pero también puede ser que hagas el ejercicio de levantarte y decidir tú por voluntad querer escribir sobre algo que estás mirando. No necesariamente porque te esté conmoviendo profundamente, pero sí por curiosidad, ¿no? Como un acto voluntario. O sea, en esos 72 días me han ocurrido muchas cosas. Estoy escribiendo todos los días, publico todos los días, escritos que han sido muy distintos. Desde un día que se metió un pajarito adentro de mi casa, por ejemplo, y fue increíble todo lo que ocurrió, ¿no? Y eso es como lo que te pasó a ti con la niña, o sea, algo ocurre, entra un animal en la casa y ocurren cosas y te deja huellas y tienes la necesidad de escribir. O a veces simplemente también el encuentro con una persona que tú estás acompañando, ¿no? En clases, en terapia, o te asomas a tu ventana y ves cosas que están ahí, que de alguna forma sí siento que te llaman, te dicen hola, ¿no? Sucesos, características, detalles. Eh, Unos te conmueven más, ¿no? Y no puedes dejar de escribir, es decir, es una necesidad. En otros casos son cosas de repente más, no tan conmovedoras, pero igualmente siempre puedes escribir sobre eso, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, Odette, el que ahorita se maneja constantemente y que escuchamos un lenguaje bien numérico, ¿no? Muertos, Ujú. cuántos casos, cuántos desempleados, cuánta plata, cuánto es el bono, todos son números, 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 y es como si la realidad se hubiera achicado a eso porque muchos estamos todos en proceso de supervivencia. ¿Tú dirías que una pregunta que te puede llevar a conectarte con eso más trascendente, para mirar las cosas de otro modo, es que te digas, bueno, ¿y qué mensaje te está trayendo la pandemia? ¿Qué te está enseñando la pandemia? Y eso te pueda llevar a otro estado que te permita ampliar tu mirada. Es que yo creo que los estados se entretejen, ¿no? Es decir, nosotros somos seres muy complejos, o sea, así como yo puedo decir ahorita tengo hambre o tengo sed, eso no quiere decir que eso no se pueda compaginar con la necesidad de escribir. Puedo escribir sobre mi hambre, sobre mi sed, o sobre los números, o sobre los muertos, o sobre las noticias, ¿no? Sobre lo bello y sobre lo feo. O sea, la poesía es belleza y es dolor al mismo tiempo, ¿no? Surge de la dificultad, de la tristeza, de la pérdida, de la enfermedad, de la ausencia, ¿no? Pero al mismo tiempo trae esta mirada erótica de la vida, eros, ¿no? De belleza, de amor, porque es un acto para ser entregado. La poesía es un regalo, ¿no? No es un acto solitario, pero al mismo tiempo siempre implica ser algo performático, porque uno lo va a leer, lo va a compartir, ¿no? También es un acto de comunión, ¿no? Que la poesía nombra, tiene una voz, ¿no? Las palabras son nombradas por un cuerpo. Y creo que cuando tú me dices eso, me imagino a nosotros todos los días, uno se levanta, hay actos cotidianos literales, pero al mismo tiempo que está lo literal, no, lo trascendente no tiene por qué dejar de estar de lado, ¿no? Pero efectivamente, cuando se abre dentro de tu literalidad como un canal hacia algo más trascendente, es como cuando la poesía tiene lugar, ¿no? Porque la poesía es como un reino intermedio, un puente, un umbral entre la realidad cotidiana, lo que estamos haciendo todos los días, y ese misterio que es innombrable. Ujú. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con esta pregunta de ¿cuál es la conexión que hay entre la actitud poética, la capacidad de ver los detalles, de encontrar la esencia y la imaginación? Volvemos. Seguimos aquí en Francamente con Odette
Vélez, reflexionando sobre la poesía en la vida. Y yo te pregunté, Odette, ¿cuál es la conexión entre la poesía y la imaginación? ¿No? Porque veníamos viendo que tenía que ver con la capacidad de nombrar, de darnos cuenta, de ser, de añoranza, de ser como un canal, ¿no? Pero también es un arte y tiene profunda conexión con la imaginación, que en este momento es, digamos, simbólicamente la imaginación un músculo necesario, ¿no? Para vivir los desafíos que estamos viviendo en este momento. Sí, bueno, la poesía es imagen y imagen es lo que imaginamos, ¿no? O sea, la poesía no es otra cosa que imágenes libres, potenciales, Ujú. ambivalentes, plurales. Eso es lo bonito de la poesía, que no es algo rígido, unilateral, que tiene un solo significado, ¿no? Este, pero la capacidad imaginativa tiene que ver con muchas más cosas que la poesía, ¿no? Diría que es algo mucho más amplio, ¿no? También escribir novelas u otros géneros literarios están vinculados con la imaginación, ¿no? E incluso o sea, la vida del ser humano es imposible de separarla del acto y de imaginar. Creo que la poesía está vinculada a eso porque son imágenes permanentes. Un poema tiene muchas imágenes. Y creo que en estos momentos además necesitamos imaginar más, porque el mundo que va a venir tiene que ser un mundo que podamos imaginar otras posibilidades de mundo. O sea, es como si nuestra imaginación no restringida porque no vemos futuro. Y creo que el futuro empieza primero con nuestra imaginación. Sí, con la capacidad de poder imaginar diferentes escenarios, diferentes vidas y no renunciar a ello. Sobre todo a la diversidad y a la ambigüedad de las imágenes, porque también creo que se nos ha enseñado mucho a interpretar las imágenes desde marcos teóricos a veces muy rígidos, ¿no? Y yo creo que la poesía lo que hace es ampliar ese rango de juego en el tema puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Desde cómo el escritor lo hizo hasta cómo cada lector fabula su propia imagen del poema. Entonces, creo que el acto poético ayuda a desarrollar la imaginación también. O sea, pienso mucho en los estudiantes a los que acompaño y en las experiencias que tratamos de atravesar, como por ejemplo a veces simplemente cerrar los ojos, respirar, tratar de conectarte con tu cuerpo, o abrir los ojos y salir a caminar, dar una vuelta a la manzana y fijarte en cuántos detalles hay que no están ahí, ¿no? Y cómo tu experiencia con esos detalles, o como tú dices, con las vidas que queremos imaginar, se pueden convertir en poemas como portales a nuevas miradas. Claro, porque tiene que ver como con la capacidad de visualizar y visualizarnos en otros escenarios también, ¿no? Sobre todo ahora eh, que la verdad se nos explica en los noticieros, ¿no? Entonces esto es así, y nuestras limitaciones también se nos explican en los noticieros y no dejan de ser, digamos, a un nivel cierto, ¿no? Pero a ver, imaginar, ¿qué, qué voy a hacer yo o qué van a hacer las nuevas generaciones? ¿Cómo va a ser el mundo post pandemia, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y no tenemos que sustentarlo científicamente, sino permitirnos que la mente no se nos bloquee, ¿no es cierto? Porque eso también hace bien al alma, ¿no? Sí, hace bien al alma el poder recuperar la sensibilidad poética que todas las personas tenemos. La poesía no solamente es para eruditos, para unos cuantos privilegiados que escriben o que han estudiado literatura. Nosotros acá estamos hablando de cómo el ser humano tiene una sensibilidad poética que lo puede llevar de repente no a escribir poemas, pero sí a vivir de una manera más atenta con lo que está alrededor, ¿no? Yo creo que eso es de lo que estamos adoleciendo ahora. O sea, parte de la crisis ahora es que estamos muy ensimismados, pensando siempre en nuestras necesidades y no en este panorama amplio, ¿no? Quizás las nuevas generaciones, las personas más jóvenes los veo ya con esa mirada más de ecopoiesis, justamente es responder a lo que nos sucede no solamente como especie, sino, o sea, como planeta. Y Y justamente, por ahí, ¿no? sí, justamente hoy me pasó, ¿no? Porque tener una actitud poética también es poder encontrar las palabras que describan lo que estás sintiendo.
¿no? Y al encontrar las palabras, de ahí naturalmente sale la poesía. Y hoy día justamente me pasó escuchando un podcast, porque justamente para quitar que no es solamente el acto de escribir, sino que hay múltiples formas de poder transmitir esa actitud poética, y escuchaba un podcast de un escritor argentino que no lo conocía, Hernán Casiari, ¿no? Y de pronto dice algo que describe un poco lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y dice lo siguiente: no extraño viajar, sino a la persona en la que me convierto cuando viajo, al ser humano que soy cuando me pongo una mochila al hombro. Y escucho esa frase y yo digo, eso me pasa, yo también, no es el acto mismo de viajar, sino ese ser humano que soy cuando viajo. Y esa frase, que me pareció una frase poética, eh, me ayudó también a hacerme una pregunta. ¿Cómo puedo convertirme en esa persona sin salir de mi casa ahora, que no puedo viajar? Me parece Claro, linda esa entiendo. frase. Es linda porque creo que además cuando la nombras, el rostro se te ilumina y sale como ese niño que está vivo dentro de ti y que todos lo tenemos. Yo creo que la poesía también tiene que ver con eso, con jugar, con la capacidad de movimiento, de desorden, de dejar que algo surja, con los sonidos, ¿no? No solamente porque, claro, si hablas de la poesía como un acto solemne, ¿no? Y de las palabras que casi no se entienden, no estamos hablando de eso, estamos hablando de palabras cotidianas, de sonidos, de juegos, de improvisaciones que nos puedan permitir recuperar esa alma del viajero. Es bella esa frase porque nos recuerda esas ganas de conocer, de esa curiosidad que tienen los niños para ver con esos ojos maravillados algo que ven todos los días y no se aburren de eso. Esa es la visión encantada de la poesía. A eso me refería con visión encantada. Y por eso los niños tienen esa visión encantada, la tienen a flor de piel. Lo que pasa es que después en el colegio, bueno, nos la van quitando, ¿no? Pero se puede recuperar. Doy fe de eso porque acompaño a mucha gente a afinar su sensibilidad poética y es posible, ¿no? Es posible recuperar eso. Ujú. Claro, estoy tomando conciencia mientras los escucho que en el rango, o sea, escucho la palabra sensibilidad y me evoca algo así como rosado, ¿no? Pero en realidad, claro, es el amplio rango de las emociones, ¿no? O sea, la poesía también puede ser furiosa, ¿no? O sea, estoy recordando a Marguerite Yourcenar, que escribe así Ujú. con la tripa y con el dolor, y qué bueno que haya podido ella encontrar un lugar en donde colocar todas esas sensaciones, ¿no? Porque también ahorita Claro, cuánta energía contenida en la cuarentena. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿a dónde lo pongo? O sea, escribir poesía es un canal de desahogo extraordinario. También, ¿no? es sanador para transformar tus emociones. La poesía es perturbadora también, es incómoda, y efectivamente hay muchos poetas que escriben así, ¿no? Desde esas tripas, desde las entrañas, hay poemas tremendos y hay poemas más lúdicos, hay diferentes estilos y eso depende de cada quien, ¿no? No hay mejor o peor poesía en ese sentido, ni una más verdadera que otra. Yo apostaría, a propósito de la poesía y la vida, de cómo en este momento tan difícil las personas, así como necesitan cosas o comida o un lugar donde trabajar, también necesitamos despertar esa sensibilidad poética que todos tenemos y que no tiene que ver con necesariamente algo rosado, como tú dices, ¿no? Sino es como la sensibilidad tiene que ver con los sentidos. Abre tus sentidos, ¿no? Y si abres los sentidos y los tienes afinados, las cosas te hablan, te dicen, los sucesos te comunican y eso lo transformas en palabras, ¿no? Y pueden haber versos, poemas, textos, y es una actitud Claro, y también. ahora que han mencionado esta emoción de la rabia, es un cambio radical en el comportamiento humano si en vez de llevar esa rabia a la agresión al otro, que esa rabia se lleve a un papel. Y si la llevas a Así un es. papel, la rabia es transformada en poema Ujú. y no agredes a nadie, sanas al otro. Así es. Sanas tus propias heridas, lo compartes y muchas veces eso también es un espejo donde otras personas se pueden mirar. Puedes seguir inspirando la creación de otras personas. Por eso también la poesía está hecha para ser compartida. Ahora, la poesía también es esfuerzo, ¿no? Ya lo decía Javier Heró, poeta peruano. La poesía es trabajo de alfarero,
estás puliendo las palabras. A veces las palabras salen como un bloque y tienes que estar ahí jugando a limpiarlas, a ordenarlas. No solamente es un acto mágico o solamente la inspiración del momento, ¿no? También, y eso tiene que ver ya más con un acto que vas cultivando diariamente, ¿no? El otro día leía que luego del huracán Katrina en Estados Unidos habían invitado a estudiantes de colegio a durante un mes escribir 10 o 15 minutos, ¿no? Para botar todo esto, todo lo que habían sentido, porque habían perdido muchas cosas, ¿no? Y notaban cuán saludable había sido para estos adolescentes el poder escribir, ¿no? Yo creo que este es un tiempo para invitarnos a la escritura, sin juzgarla, porque la gente tiene miedo de escribir. Piensan, no, yo no sé escribir, y ya viene esa parte crítica que nos han metido en la cabeza de está mal, yo no soy poeta, o yo no soy escritor, eso es para gente erudita, nuevamente lo mismo, ¿no? Por eso el trabajo de las artes expresivas es tan importante, el apostar lo que decía Javier por el artista que todos llevamos dentro. Esa es la apuesta, despertar ese lado, ¿no? Excelente, Odette. Bueno, muchísimas gracias. El programa se nos ha ido, Nati. Se nos ha ido. Muchas gracias, Odette, por todo lo que has compartido con nosotros. Yo me quedo pensando bastante en esto que has señalado, bueno, de muchas cosas, pero para subrayar esto de que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Porque creo que en estos momentos de tantas restricciones, alimentar, o sea, realmente el alma, el mundo interno, la sensibilidad, darle prioridad, atención a la sensibilidad es fundamental y creo que la poesía es algo, yo también confío plenamente en que todos deben ensayar, hacerlo, escribirlo como algo personal, métanlo en su cajón de la mesa de noche si quieren, pero es un ejercicio que nos coloca en presente y nos recuerda nuestra propia sensibilidad que está ahí permanentemente necesitando ser atendida. Sí, y yo me he quedado con una imagen poética porque en estos tiempos que a veces nos quedamos en nada, que ya no sabemos qué pensar o que lo hemos perdido todo y estamos en nada, la nada puede ser una página en blanco donde puedes comenzar a escribir un poema sobre ti y sobre lo que te ocurre. Chao, chao. Cuídense.